Muy buenas tardes, señora alcaldesa, doña Elena Ruiz, don José Naranjo, señor alcalde de Aguilar de la Frontera, Francisco Juan Martín. En representación de la Universidad de Córdoba nos acompaña don Joaquín Mellado, el señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y a su vez presidente honorífico de Cronistas Oficiales de España, don Joaquín Criado, y por el Ayuntamiento de Fernandúñez, doña Isabel Niñoles, portavoz del Grupo Socialista, don Rafael Zurita, viceportavoz del Grupo Popular, don Francisco Javier Gómez, portavoz del Grupo Andalucista, familiares y amigos de la persona a la que hoy se nombra cronista oficial de la villa. Gracias a todos por estar aquí y a este noble acto. En primer lugar, vamos a darle la palabra a doña María Luisa López Miranda, que como instructora del expediente va a ser la encargada de hacer una glosa sobre la persona de don José Naranjo y agradecer la aceptación de esta distinción. Buenas noches. Señora alcaldesa, representante de la Universidad, de la Real Academia y de la Asociación de Cronistas Oficiales de Córdoba, alcalde de Aguilar, compañeros capitulares, familiares y amigos todos. Nos reunimos en torno a la persona de don José Naranjo Ramírez, a quien damos nuestra más cordial bienvenida, quien por acuerdo unánime del Ayuntamiento de Fernandúñez va a recibir hoy el nombramiento de cronista oficial de la villa. Permítanme ustedes, y permíteme Pepe, que a partir de ahora te tutee con todo el respeto y la solemnidad que este acto y tu persona se merece. Como anécdota, y para romper el hielo, quiero comentar que el año pasado, en el acto de nombramiento de hijo predilecto de la villa, a don Rafael López Pintor, Pepe Naranjo vino como un vecino más a acompañarlo y le pedí que ocupase un lugar reservado en la mesa, en representación de la Universidad de Córdoba como vicerrector que es de la misma. Me dijo que tenía que ir a su casa a ponerse la corbata y la chaqueta, ya que ignoraba que tenía que ostentar esa representación. Como ves, Pepe, parece que la tengo tomada contigo y este año has tenido que venir de nuevo con traje y corbata en agosto, aunque esta vez seas tú el protagonista del acto, en el que se te entregará el nombramiento de cronista oficial de la villa, honor que estaba vacante desde que nos dejaron a esos dos buenos hombres que entregaron su vida a indagar e investigar sobre nuestra historia. Me refiero, como es natural, a aquellos a los que tú tanto admirabas y que fueron don Alfonso Zurita Villalba y don Francisco Crespín Cuesta. Realizar un esbozo de tu vida y hablar de tus méritos, para mí es una osadía, porque para hablar de ti se necesitarían palabras y términos que yo estoy lejos de saber emplear, pero lo superaré con el respeto y la admiración que me inspira tu personalidad y valía. Desde luego, con palabras inferiores a tus merecimientos, no para justificar ante ustedes la concesión de este preciado galardón, pues es bastante evidente que te sobran méritos para recibirlo, sino para recordar lo que el pasado y el presente de nuestra región, y más concreto de esta tu villa natal, debe a tus investigaciones. José Naranjo Ramírez nació en Fernandúñez en el año 1952. Por lo que sé, ya nació siendo muy grande, pues pesó 5 kilos. Hijo y familiar de personas muy conocidas de nuestro pueblo. ¿Quién nos recuerda a sus padres, que ya nos dejaron? A su padre, José Naranjo, con su bata gris vendiendo en la calle de la feria, y a su madre, detrás del mostrador de la tienda de las Traerras. Ir a comprar a casa de Rafaelito Ramírez era encontrar a su madre despachando, como se dice en este pueblo. Su infancia fue la plazoleta de Rafael Ramírez, hoy plazoleta Juan Polo y aledaños. Sus amigos de juego fueron muchos y sería interminable el enumerarlos, sobre todo por temor a dejar sin nombrar a alguno de ellos. Sus estudios los realizó entre la Academia Ocio, la Academia de la Calleja de Marcos, donde hizo hasta cuarto y reválida, examinándose por libre en el Instituto Aguilar y en Lava de Cabra. Él fue uno de los impulsores de que se colocase una placa en la puerta del edificio que nos recuerda que ese fue un lugar de cultura en nuestra localidad. El bachiller superior lo realizó en el Instituto Séneca, estando interno en el Colegio Mayor de la Asunción. Se licenció en Filosofía y Letras, en la rama de Geografía e Historia, en la Universidad de Córdoba, pero siempre de vuelta a Fernandúñez. Trabajó de joven como socorrista en la piscina municipal, con el fin de poder pagarse al menos parte de sus estudios. Trabajo en el que le ayudaba a su hermano Rafa. De ahí supongo que a Pepe le vendría su afición deportiva a la natación, en la que hizo algunos pinitos, consiguiendo medallas en los campeonatos locales al estilo mariposa. No solo esa era una de sus aficiones deportivas, fue él quien, junto con los hermanos Jordano y con Pedro Laguna, introdujeron la afición al tenis en nuestro pueblo y además fue portero de balonmano. Una vez terminada la carrera, tocaba trabajar y seguir estudiando. Así Pepe es doctor en Geografía por la misma universidad,
profesor agregado de enseñanza media, catedrático de enseñanza media, profesor titular de Universidad en Geografía Humana y catedrático de universidad. Este es su currículo de estudio. 35 años dedicados al entorno educativo, científico o tecnológico. Ha ocupado cargos de responsabilidad allí en los centros donde ha ejercido su profesión. Y quiero destacar algunos de ellos: Pozo Blanco, Aguilar de la Frontera y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Fue secretario y vicedecano de Ordenación Académica, coordinador de la actividad docente y plantilla de profesorado de la universidad, asimilado a decano, y en la actualidad vicerrector de profesorado y organización académica. José Naranjo, salvo temporadas esporádicas, siempre ha vivido en Fernán Núñez, siempre ha estado ligado a nuestro pueblo y a su desarrollo cultural. Desde el siglo VII u VIII ya empieza a haber crónica. Es algo que siempre ha reclamado la sociedad. En la Edad Media surgieron los mercaderes de noticias que redactaban los avisos, que recogían noticias facilitadas por marineros y peregrinos. Los juglares daban información verbal de todo lo que ocurría a través de sus cantos. Los pregoneros eran personajes encargados de dar a conocer los acontecimientos de carácter administrativo. Y por último, el cronista, que era el escritor que narraba acontecimientos de interés histórico. En José Naranjo se reúne todo esto que la historia nos cuenta de las diversas formas que el hombre ha tenido siempre de hacernos llegar información. Pepe tiene un poco de juglar. Fue uno de los fundadores del Teleclub, siendo este lugar de encuentro para jóvenes de la localidad, donde se desarrollaban actividades culturales y de ocio. Fue miembro y fundador del Círculo Cultural Calíope, donde todos los que hemos llegado después al mundo de la cultura nos hemos acogido al amparo de sus estatutos, ya que los mismos recogían todas las ramas de la cultura. Intervino en recitales poéticos y actuó en casi todas las obras de teatro que se representaron, en la mayoría como actor principal. ¿Quién nos recuerda las representaciones teatrales en el ya desaparecido y añorado Teatro Ulía? Juan Velasco, Esperanza Miranda, Leo Moreno, Carmen Cuesta, Fernando Serrano, entre otros muchos, son algunas de las personas que me vienen a la cabeza al recordar aquellos años de frenética actividad cultural en nuestro pueblo. Tiene otro poco de pregonero y presentador. No en vano, en varias ocasiones, ha sido pregonero de la Feria Real y pregonero de nuestra Semana Santa. Y presentador en todos aquellos actos en los que se le ha requerido, en la entrega del Roma de Oro, certámenes de bandas, conciertos de la coral, presentaciones de libros, etc. Su gran afición a la lectura le hace incluso embarcarse en fundar su propia editorial, Ediciones Puerto de la Villa, donde tiene cabida sobre todo trabajo de paisanos y de los pueblos vecinos. Miembro activo de la redacción de Feria, de la revista de Feria durante muchos años, y en la que, cuando el tiempo se lo permite, sigue escribiendo. Gran aficionado al flamenco y al vino, cosas por siempre bastante unidas. Está vinculado a la peña flamenca Albinagras, la peña de nuestro pueblo. Es también gran aficionado a la fotografía y sus fotos han sido portadas de discos, tanto de la banda de música como de la coral, así como portadas de revistas, etc. Recoge en su cámara el presente y lo relaciona con el pasado con fotos del mismo. Y recordamos esa colaboración del Córdoba en el que va reflejando gráficamente el ayer y hoy de monumentos, familias, oficios, etc. Y, por supuesto, tiene mucho de cronista, ya que por afición y por su profesión, la historia y la geografía han sido su mundo. En periódicos y otras publicaciones nos cuenta la historia de nuestro pueblo, de sus gentes, de las profesiones. Esa es, al fin y al cabo, la misión del cronista. El término es casi equivalente a historiador, un historiador local que documenta los hechos y las costumbres de los pueblos. Pero esto nunca le ha impedido seguir avanzando en su campo profesional. Su experiencia docente le ha convertido en un profesor querido y admirado por los alumnos de la universidad. No en vano, muchos de los jóvenes profesores cordobeses que en su día estudiaron la licenciatura de Geografía e Historia acrecentaron su vocación tras haber sido alumnos suyos de la materia Geografía General. José Naranjo es referente académico e investigador de temas relativos a la historia y la geografía de la provincia de Córdoba, como lo demuestran sus numerosísimas publicaciones, entre las que destacaría, para no ser interminable en mis palabras, el casco histórico de Córdoba y el primer plano de la ciudad, el plano de los franceses de 1811, representación simbólica e imagen urbana de la Plaza de la Corredera a lo largo de los siglos. Libro que José Naranjo escribiera junto a su admiradísimo y ya desaparecido maestro Antonio López Ontiveros. Algunos aspectos de la emigración exterior de la provincia de Córdoba, el paisaje simbólico de Córdoba, los humedales del sur de Córdoba, un espacio para la síntesis en las relaciones hombre-naturaleza.
Ha publicado o participado con capítulos en más de 48 libros, entre los que quiero destacar los relacionados con nuestro pueblo. La Villa de Fernán Núñez en la revista Andalucía Turismo en 1925. Estudio introductorio callejero de la Villa de Fernán Núñez. Catálogo artístico y monumental de la provincia de Córdoba, volumen 6. Efituesis en Andalucía, la Villa de Fernán Núñez. Cultivo y aprovechamiento y sociedad agraria en la campiña de Córdoba, Fernán Núñez y Montemayor. La propiedad agraria en dos señoríos cordobeses, Fernán Núñez y Montemayor. Ha participado como ponente en más de 70 congresos, conferencias y seminarios, con temas siempre relacionados con la geografía e historia, principalmente de la provincia de Córdoba. Aguilarense consorte, ha realizado también estudios y dedicado conferencias y congresos a nuestro vecino pueblo de Aguilar de la Frontera, y de esa localidad vecina y tan cercana a él por parentesco, recibió la mención honorífica del Ayuntamiento de Aguilar. He solicitado su presencia como evaluador de trabajo en la actividad investigadora en distintas y prestigiosas revistas. Es miembro del Consejo Editorial de revistas como Patrimonio y Acerquía. Ha participado y participa en proyectos y contratos de investigación, viajando por Argentina, Brasil, Chile, en diversas etapas para transferir sus conocimientos. En proyectos de investigación, dirige y forma parte de tribunales de tesis doctorales y máster, tanto de alumnos españoles como latinoamericanos. Es miembro de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Subbética y presidente del Patronato Reservas Naturales, Lagunas y Humedales del Sur de Córdoba. Ha recibido la medalla de la Organización Meteorológica Mundial en 2001 y es académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba. Esto no es más que una pequeña síntesis de lo que José Naranjo ha desarrollado en su vida profesional. Escribe en los periódicos provinciales, pero sobre todo siempre encuentra un hueco para escribir sobre Fernán Núñez y los pueblos vecinos, en revistas de difusión comarcal y provincial, con títulos tan de nuestro pueblo como A vueltas con el Jueves Lardero, Los nombres de las calles de Fernán Núñez, Turismo en Fernán Núñez, El Palacio de Fernán Núñez, Crónica de una restauración destructiva. Pero también los temas artísticos y literarios lo atraen, y como muestra, Antología de poetas de Fernán Núñez, Crónicas contemporáneas, Pepe Antúnez a modo de biografía siempre incompleta, o Semblanza de un poeta, Bartolomé Albenara. El ser cronista es una de las distinciones más preciadas que nuestro pueblo puede otorgar. Para ello se exigen unas cualidades que Pepe, todos sabemos, tiene sobradamente: la objetividad, la imparcialidad y la no adulación hacia aquellos que lo nombraron, como bien me hizo ver en las conversaciones que tuvimos que mantener hasta conseguir convencerlo. Elegimos a Pepe porque reúne todos estos méritos y que son cuantificables, pero los cualificables son, a mi entender, mucho más importantes. Si tuviese que destacar algunas de las cualidades de Pepe Naranjo, sí, no de don José, sino de Pepe, serían el amor a su pueblo, a sus tradiciones, a su historia, su tremenda capacidad de trabajo, su disponibilidad incondicional para colaborar siempre que se le ha llamado y, sobre todo, su sencillez, su sublime sencillez que, a pesar de todos sus méritos, le hacen ser siempre uno más allí donde se encuentra. Tus padres estarán orgullosos de ti, como lo estuvieron en el tiempo en el que tuviste la suerte de tenerlos a tu lado. Antes de acabar, deseo darle las gracias a todos por vuestra asistencia y a ti, Pepe, decirte que sé que esta distinción tan merecida que hoy vas a recibir te va a dar más trabajo y puede que la primera crónica que hagas sea la de este acto. Por ello, gracias, sobre todo a quien nos reúne aquí, a don José Naranjo Ramírez, a quien expreso en nombre de la Corporación Municipal mi felicitación y mi público agradecimiento por haber aceptado nuestra propuesta para ser nombrado hoy cronista oficial de la villa. Para ti será un orgullo, para nosotros un lujo el contar con un cronista de tu valía. Gracias. Bien, pues a continuación la alcaldesa de Fernán Núñez, doña Elena Ruiz, va a hacer entrega del pergamino que acredita a don José Naranjo como cronista oficial de la villa y de la insignia del ayuntamiento.
Antes de que nuestra alcaldesa haga entrega del pergamino que acredita a Pepe como cronista oficial de la villa de Fernán Núñez, quisiera explicar muy brevemente qué se ha querido reflejar en dicho distintivo. En este pergamino, rubricado por el pincel magistral de Antonio Luis Tosano, hemos querido condensar la vida de Pepe, algo que ha resultado muy complicado, como podréis imaginar, pues para recoger todo lo anteriormente narrado se necesitaría evidentemente muchísimo más espacio. No obstante, se ha intentado hacer un esbozo lo más significativo posible. En primer lugar, aparece el escudo de los Naranjos, seguido de un medallón con la imagen de este palacio ducal que hoy nos acoge. Igualmente se ha querido simbolizar a los dos pueblos que unen a Pepe, Fernán Núñez y Aguilar de la Frontera. Y qué mejor que un campo de girasoles y una rama de olivo para identificar a nuestra villa y algo tan de Aguilar como son las lagunas. No podía faltar, como es evidente, el escudo de filosofía y letras, el birrete de vicerrector ni la guitarra flamenca, otra de las pasiones de Pepe. Finalmente, le acompaña una musa griega, símbolo de la arte. Gracias, Pepe, por aceptar este nombramiento y felicidades otra vez. Bien, pues ya toma la palabra don José Naranjo Ramírez, nombrado cronista oficial de nuestra villa. Señora alcaldesa, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Fernán Núñez, señor director de la Real Academia y presidente de un colectivo en el que desde este momento me integro, amigo cordial, señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras y en este caso representante del rector hoy, señoras y señores, me enfrento a la materialización en un acto oficial de mi designación como cronista oficial de la villa de Fernán Núñez. Un honor que la dignísima corporación municipal tuvo a bien otorgarme en un 25 de junio de 2013. Y quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para mis padres. Por muchas razones, este verano de 2013 será para mí irrepetible e inolvidable. En él han coincidido, desde el fallecimiento reciente de mi madre, con otros hechos como el que apenas un mes antes mi hermano Rafael ejerciera con gran brillantez el oficio de pregonero de la fiesta, y se añade también ahora el verme honrado con este nombramiento, porque ambos hechos les hubiera supuesto una satisfacción enorme. Permítaseme que a ellos, a mis padres, les ofrezca este honor que hoy recibo. Y también estas mis palabras deben de servir de recuerdo para dos cronistas oficiales de oro, diría, que fueron don Alfonso Zurita Villalba y don Francisco Crespín Cuesta. A ambos tuve el honor de conocer y tratar de ambos recibí un influjo siempre positivo, un magisterio que abarcaba desde su propia lección personal y vital hasta la otra lección propia de su condición de cronista. Y ambos realizaron las dos funciones, la intelectual y la personal, con maestría, dejándonos todos un bagaje cultural que ha perdurado y perdura tras su propia desaparición física. Y también es de justicia que en lugar preferente quede reflejado el agradecimiento a la corporación municipal que, presidida por doña Francisca Elena Ruiz Bueno, depositó en mí la confianza de esta designación. A todos y a cada uno de los concejales que integran los distintos grupos municipales, a todos gracias, pero con especial énfasis a doña María Luisa López Miranda, verdadera culpable de que hoy nos encontremos en este trance. Y agradecimiento infinito por las adhesiones recibidas, tanto las realizadas a título personal como las que se han recibido de instituciones, todas ellas, para mí, tan queridas y respetadas.
Y ese agradecimiento es perfectamente compatible con la auténtica baraja de dudas en que me vi sumido cuando esta propuesta se me formuló. ¿Y por qué esas dudas?, dirán ustedes. Claro debe quedar que este nombramiento supone para mí un extraordinario honor, un toque de distinción que me honra en gran manera. No vienen mis dudas, por tanto, provocadas por la distinción en sí misma, sino más bien por mi inseguridad de poder responder adecuadamente a esta distinción. Inseguridad de poder devolver a Fernández Núñez el honor que me otorga en forma de una crónica local valiosa y estimable. En ese sentido, por más que mi condición de docente y mi edad, que supera ya los 60 años, por más que estas dos cosas hacen pensar a muchos en una situación de jubilación o de inmediatez hacia ella, la verdadera realidad es que desde que se me hizo la propuesta, y en esta situación persisto, me encuentro con una actividad profesional completa, la inherente a la condición de profesor universitario y al cargo de vicerrector de profesorado y organización académica, situación que, lejos de ser propicia a la tranquilidad para dedicarse a la investigación y al estudio, se plasma y materializa exactamente en lo contrario. Una situación de dedicación total a la gestión universitaria que me lleva a un frecuente estrés ocupacional y a una escasa disponibilidad de tiempo para dedicarlo a las funciones que se supone debe cumplir un cronista. Me atreví incluso a sugerir los nombres de otros investigadores más jóvenes con su capacidad de iniciativa todavía intacta. Por esa línea, dos nombres me surgían: Antonio Jesús Luque Cuesta y Diego Cardador González, ambos ilusionados estudiosos de nuestro pasado. Y por otra vía, si con el título de cronista oficial se quisiese reconocer y honrar a una personalidad ya consagrada con una obra sobre Fernández Núñez de interés, con ese bagaje a su espalda, Fernández Núñez dispone de hijos tan valiosos y acreditados como mis queridos compañeros Pepe Cosano, Antonio Garrido Hidalgo o María Ángeles Raya. Sin embargo, cuando me hacía estos razonamientos, un temor me sobrecogía, el de que mis dudas pudiesen interpretarse como una negativa a mi pueblo, y eso era un lujo que no me podía permitir. Finalmente, mi aceptación se produjo y ahora me enfrento al reto de componer esta, que es mi primera crónica oficial, la primera crónica de un aprendiz de cronista que se dirige a sus paisanos. Y puestos a tomar la decisión sobre el contenido de esta crónica, la reciente pérdida de mi madre ha sido determinante para optar por convertir mi discurso en una especie de recapitulación, de reflexión acerca de las circunstancias personales y familiares que han hecho posible que hoy les esté hablando. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo humanamente? ¿Cómo he llegado hasta aquí? En definitiva, aunque con el fin último de hacer la crónica de mi propia relación y vinculación con mi pueblo, he pensado canalizarla a través de mi propia familia. Pretendo en ese sentido incardinar la propia historia familiar y personal en el contexto de la historia local, recordando la intrahistoria de mis antecesores más inmediatos y de aquellos con los que he compartido la experiencia de vivir durante más de medio siglo. Para cumplir ese cometido, empezando por mi línea familiar paterna, la rama de los Naranjos a la que pertenezco, tiene como su rasgo más destacable su profundo enraizamiento en Fernández Núñez. La curiosidad de mi hija menor Marina y de su prima Maribel, que indagaron la genealogía familiar para un trabajo escolar, nos permiten remontarnos 5 generaciones atrás hasta nuestro antepasado, don Fernando Naranjo Urbano. Y en ese momento y en todo momento el rasgo común es precisamente el aparecer como una típica familia campesina, titulares de una pequeña propiedad agraria cuyos ingresos se completaban con los arrendamientos de algunas tierras del condado y, como en tantas familias de Fernández Núñez, colaboraba también en la economía familiar el arrendamiento de cortijos, en este caso de parte de ellos, en los términos municipales limítrofes. Esta era la situación, por ejemplo, de mi abuelo, José Naranjo Osuna, que vivió entre 1874 y 1959 y que, casado con María Gómez Torres, constituyeron una gran familia en la que con 10 hijos vivos mi padre era el varón menor.
Abusando de ustedes, me permito homenajearlos y recordar a los que fueron mis tías y tíos: Ángel, Catalina, Juan, Fernando, María Antonia, mi madrina, Dolores, Ana, José, mi padre, Paquita y Rafaelita Naranjo Gómez. Su domicilio familiar estuvo en la puerta de la villa, en la que hoy es la casa número 12, aunque esa residencia era compartida con largas estancias en las tierras arrendadas en el cortijo de la Jarinilla, muy próximo a Santa Cruzita, cortijo que en unas 30 fanegas tuvieron arrendado mis abuelos. En una vieja foto que guardo con devoción aparecen sentados ambos, mi abuela y mi abuelo, rodeados de macetas en lo que creo que es el patio de su casa, y en otra aparece ella sola, mi abuela María, a la puerta de lo que era el asiento de aquel cortijo. Una humilde, aunque sólida casa de tapial, pulcramente blanqueada, con cubierta de teja árabe, morera en la fachada y una edificación contigua de uso ganadero con tejado de chamizo. Estas fotos y un clásico retrato matrimonial de salón son las únicas imágenes que tengo de mi abuela María, fallecida en 1947, a la que no llegué a conocer personalmente. Sí que conocí y vagamente recuerdo como un anciano, afectivo, simpático y bonachón, al abuelo Pepe, en el que imagino tiene procedencia y origen la transformación de mi nombre de pila, José, por el coloquial Pepe Naranjo, que hoy todavía perdura. En definitiva, la rama de los Naranjo a la que me honro en pertenecer constituye un ejemplo perfecto de lo que es una familia de Fernanduña, socialmente perteneciente al colectivo de esa clase media agraria que tan importante ha sido y es en el desarrollo económico y demográfico de nuestra villa. Y si en algún momento cayese en la tentación de querer adornar mi estirpe con otros galones y timbres de distinción, intentaría atraer hacia este linaje concreto de los Naranjos algo que Julián Ramírez, montillano ilustre, que ejerció de empresario primero, fue fundador de la mítica bodega Montulia, de escritor e historiador después, que me decía: el primer exportador de vinos de Montilla se llamaba Naranjo y vino desde Fernanduña. Tendría que averiguar si era de tu familia. En lo que se refiere a mi rama familiar materna, junto con la actividad agraria, hacen acto de presencia otros modos de vida, en concreto dos: la industria o la artesanía y el comercio. La artesanía en concreto se plasma en el trabajo, en la profesión de herrero. Herrero era mi bisabuelo, el maestro Juan Hidalgo Crespo, popularmente conocido como el maestro Chorizo, si bien ese apelativo, cuya procedencia ignoro, no tuvo nunca tono insultante o despectivo. Bien al contrario, las noticias que he ido llegando hablan de un hombre respetable y respetado, un auténtico caballero que siempre hizo honor al apellido Hidalgo que ostentaba. Su profesión de herrero y maestro de muchos herreros la compatibilizaba con la labranza de tierras arrendadas en el cortijo de la Jesilla. Allí, primero él y después sus hijos añadieron a la tradicional explotación, la explotación agraria, la producción y cría de ganado equino, mulas sobre todo, mulas para la labor. El magnífico ejemplar de garañón cordobés que hacía de semental y la alta calidad genética de la yeguada les permitía blasonar, y de ello se sentían orgullosos, de que sus mulas eran las mejores que entraban en la Feria de Córdoba, feria de ganado en la que se miraba todo ganadero de prestigio. Como anécdota, les contaré que aquel borrico padre, que tantos ingresos proporcionó a la familia, permaneció, como síntoma de agradecimiento, permaneció en la casa hasta morir de viejo. Y una vez que esto ocurrió, comillas, porque no quería que fuera comida de los buitres, son palabras de mi tío Fernando Hidalgo, una vez que esto ocurrió, decía, fue enterrado en el patio corral del antiguo taller de herrería de su padre. Pues bien, este Juan Hidalgo Crespo contrajo matrimonio con Rosa Toledano García y fijaron su residencia en la plazuela de la Veracruz. Mi madre me contaba cómo aquella casa era un hervidero continuo de gente,
trabajadores del taller o del campo, vecinas y vecinos, decenas de nietos que siempre encontraban allí acomodo para comer, jugar, dormir y para cuanto fuese preciso. Papa Hidalgo y Mamá Rosa, así le llamaban afectivamente sus nietos, supieron despertar un cariño y un respeto entre los suyos que hasta sus últimos días emocionaba a mi madre, quien en sus momentos de un cierto desvarío inducido por la edad, tenía firme y clara la idea de que aquella, la de su abuelo, era su única y verdadera casa y que allí es donde ella reclamaba vivir y morir. De la larga prole nacida en aquel matrimonio, mencionaré a dos de sus miembros, especialmente a mi querida abuela Josefa, conocida como la viuda de Rafael Ramírez, y a su hermano más pequeño, Manuel Hidalgo Toledano, personaje singular. Manuel Hidalgo representó un caso atípico en la familia. Emigró a México a los 13 años, con el cobijo y al amparo de otra familia de Fernández Núñez que ya se encontraba allí, la familia Sánchez Bellido. Regresó cuando tenía 20 años para, haciendo el servicio militar, poder conservar su nacionalidad española. El retorno definitivo a México lo realizó tras contraer matrimonio en Fernández Núñez y lo hizo acompañado ya por su esposa, doña Dolores Alcíbar Córdoba, que para que nos vayamos situando era nieta de doña Rosalina. Y una vez conseguida en México una posición económica desahogada, ambos, don Manuel y doña Dolores, convirtieron Fernández Núñez en objetivo permanente y repetido de sus largas vacaciones veraniegas. Al principio, residiendo en la antigua casa de sus padres junto con sus hermanos solteros, después con un alojamiento continuado durante el verano en el Parador Nacional de la Ruzafa, desde donde diariamente al atardecer se desplazaban hasta Fernández Núñez. Y en esas horas de la tarde, además de la visita a sus hermanas, en el caso de don Manuel, era cotidiano un rato de tertulia que repartía entre los dos caseros. Siendo socio de ambas entidades, acompañaba a su hermano Juan en el mercantil y a su hermano Fernando en el laboratorio. Y aunque con una edad ya avanzada, antes de regresar a Córdoba, gustaba de pasar por el antiguo bar de Mulero y degustar allí, por la noche, a las 11:30, degustar un sencillo plato de cocido al estilo de Fernández Núñez. Por la hora introspectiva, el hecho sorprendía y en cierto modo alarmaba a sus familiares, pero para él aquello, decía, era de absoluta normalidad, pues según recordaba, en casa de sus padres, el cocido, la principal comida del día, se tomaba siempre al volver del trabajo, como cena. Precisamente durante una de aquellas estancias en España, el 19 de julio de 1984, la muerte sorprendió a doña Dolores Alcíbar. Los efectos del ictus fueron inmediatos, pero no impidieron que doña Dolores dejara claramente expresada y patente su última voluntad, la de ser enterrada en Fernández Núñez, en el mismo lugar en que reposaban los restos de su abuela doña Rosalina, deseo que fue respetado escrupulosamente por sus familiares. Y todas estas circunstancias emocionales, patentizadoras de un amor y un respeto hacia nuestro pueblo, del que no sé muchas veces si somos verdaderamente merecedores, decía que todas estas circunstancias explican y justifican la decisión de don Manuel Hidalgo y de sus hijos de regalar al pueblo de Fernández Núñez los terrenos que componían el antiguo tejar de doña Rosalina, más de 11.000 metros cuadrados de espacio urbano, espacio que convertido en parque público, además de proporcionar un disfrute ambiental al vecindario, es la primera imagen amable que hoy el visitante encuentra al llegar a nuestra población. Para hacer eso posible, don Manuel Hidalgo y sus hijos tuvieron a bien designar a mi hermano Rafael y a mí sus representantes legales en España para el seguimiento de las condiciones establecidas en la escritura de donación. Y en esa función, la del cumplimiento estricto de su voluntad, fuimos tajantes y estrictos, ocasionándonos a ellos no pocos problemas y desentendimientos. El resultado final, sin embargo, mereció la pena y hoy me parece
de justicia recordar en esta mi primera crónica a don Manuel Hidalgo Toledano y agradecer la generosidad de aquel don Manuel Hidalgo que con Fernández Núñez siempre en su corazón murió en México el 25 de diciembre de 2004 a los 104 años de edad y hasta ese mismo momento, bueno es decirlo, conservó su nacionalidad española. Y del matrimonio de mi abuela Josefa Hidalgo con Rafael Ramírez Ruz nacieron 3 hijos, Luisa, mi madre, Rafael y Rosita, esta desgraciadamente fallecida con 24 años en su más espléndida juventud. Este fue un impacto emocional que resultó un tema ya prácticamente permanente en nuestra casa. Todos los suyos quedaron impactados por esta muerte y entre los suyos incluyo al que era su prometido, Joaquín Marín, el Quini, quien todavía me emociona recordar cómo, pasados los años, seguía visitando a mi abuela, a la que durante toda su vida siguió llamando madre. Pues este Rafael Ramírez Ruz del que ahora le hablo, mi abuelo materno, era miembro, el mayor de edad, de una familia de larga tradición comercial. Sus antepasados se dedicaron al curtido de las pieles y a su posterior comercialización, lo que valió a su padre un sobrenombre que él heredó, Rafalitos del Material. Tuvieron establecimiento comercial abierto en Fernandúñez y en Montilla, población donde finalmente permaneció el grupo familiar principal, en tanto que Rafalitos del Material, con el nombre comercial de las 3R, permaneció en Fernandúñez. Empresario valiente y arriesgado, nunca tuve un duro que no invirtiera inmediatamente, confesaba sin rubor. Empresario, decía, valiente y arriesgado, a la par que practicaba la venta ambulante de zapatos en las ferias de los pueblos, tuvo establecimiento en la calle Doctor Berrar, con almacén incluido en el viejo molino de la Plazoleta, a la par que emprendía el ambicioso proyecto de edificar un gran almacén de materiales de construcción en la carretera general Córdoba-Málaga. Pero su salud se debilitó de manera decisiva tras la muerte de su hija Rosita, desgracia a la que se añadió el desvelo que le ocasionó la muerte de un trabajador por accidente en la obra de aquel almacén. El resultado fue una muerte prematura en 1951, cuando apenas contaba 60 años. Pero antes, no obstante, dejó su impronta en una gran empresa colectiva, una empresa en parte desconocida y nunca antes reivindicada, y que revelaba su verdadero talante de hombre justo. Sin querer nunca saber nada de política, fue sin embargo el organizador, artífice y responsable del funcionamiento del comedor social del Matadero, un comedor que alivió las penurias de tantas viudas y huérfanos de la guerra civil que en la dura posguerra ni siquiera un plato de comida tenían para llevar a sus bocas. Su propuesta, con la que convenció a las autoridades, era muy sencilla. Los alimentos requisados al extraperlo debían dedicarse al fin más sencillo y sublime que podían tener, aliviar las necesidades de los más débiles. Y efectivamente así se hizo. Y aquellos alimentos, servidos a la mesa por altruistas jóvenes voluntarias, si bien no alcanzaron a borrar los resultados de aquel inmenso desastre social, sí que al menos llenaron temporalmente los estómagos de los más desvalidos e indefensos. Todavía debe estar en algún cajón de la cómoda de mi madre una sencilla y humilde medalla de bronce que como integrante de aquel colectivo de voluntarias le fue entregada a cuantas jóvenes colaboraron en aquella empresa. Y mientras tanto, mi padre, que se vio afectado de un duro ataque de viruela durante su periodo de reclutamiento familiar, de regreso en Fernandúñez, se recuperaba lentamente de aquella terrible enfermedad, plasmada en dolorosas pústulas y ampollas que le afectaban todo el cuerpo, cuyas secuelas siempre permanecerán ya en su atormentada tez. El 21 de enero de 1948 contrajeron matrimonio mis padres, en una ceremonia que mi madre recuerda siempre como muy triste, pues se produjo apenas mes y medio después del fallecimiento de mi abuela paterna. Y a partir de ese momento ambos se integraron en las tareas inherentes al comercio familiar. 3 hermanos nacimos de aquel matrimonio: María,
la mayor, quien les habla, y Rafael. Y en nombre de todos, creo que puedo decir que las pocas o muchas virtudes que nos adornen son producto del ejemplo vital que ellos nos dieron. De mi padre debo mencionar su amor por la naturaleza en general y por los animales en particular. Isidoro, si alguno me olvido, me lo dice. Palomos, colmenas, gallinas, patos, periquitos, codornices, pavos reales, perros, gatos, loros, faisanes, conejos, canarios, por cierto, los mejores que se criaban en Fernandúñez, etcétera, etcétera. Todo un zoológico que le servía de expansión anímica en sus escasos momentos de ocio. Escasos sí, porque su apego al trabajo y su sentido del deber alcanzaban carácter de devoción. De mi madre destaco su afán de ser útil a los demás, su capacidad innata para despertar afecto, así como su facilidad para el trato con el público en un momento en que todas las ventas se resolvían con un mostrador de por medio. Me enorgullecen en ese sentido dos cosas. La primera, que una comerciante fuera capaz de captar el aprecio y el cariño y el respeto de sus clientes. Muchos años después, ajena ya a las tareas de venta, todavía llegaban antiguos clientes que reclamaban que a ellas les atendiera Luisa, con la que llevaban tratando toda su vida y en cuyo consejo tenían la fe más absoluta. Y una segunda cosa que también me impresiona es que tantos y tantos dependientes como pasaron por aquella tienda y que hicieron después del comercio su modo de vida, todos, sin excepción, la consideraron como su maestra. Y de ambos, de los dos, debo ponderar su generosidad, pues cuando más útiles hubiésemos sido aportando nuestro trabajo, no dudaron en dejarnos seguir los estudios que cada uno de nosotros elegimos, por más que ello les suponía un esfuerzo económico y personal para el que por razones de edad cada vez estaban menos capacitados. Y también de ambos aprendimos principios éticos muy sencillos pero muy valiosos, principios como la humildad, la sencillez en el trato con los demás, lejana siempre de cualquier tentación elitista. Aprendimos también que en la vida nada nos viene regalado, que es el trabajo, el esfuerzo y la constancia lo que dignifica a las personas y no supone. Un mensaje este que me gustaría ser capaz de trasladar con mi ejemplo y el de mi mujer a nuestras queridas hijas. Y todo ello tenía como escenario la calle del Doctor Berral, en ese intrincado mundo de callejas y callejuelas. Todo un universo se ofrecía a nuestros intereses infantiles. De este espacio y del fragmento aledaño de la calle de la feria ya hablaron los dos últimos pregoneros de la fiesta, que ponderaron aquel mundo con una vitalidad comercial y humana que hoy nos parece increíble. Para nosotros niños, además, ofrecía todas las posibilidades para desarrollar multitud de actividades lúdicas. Fútbol, los varones en la plazoleta, la comba y el balón prisionero las niñas en la callejuela de don Alfonso Gómez o en la de doña Esther. El juego de la tanga en las aceras, entonces una tanga no es lo que es ahora, es una cosa diferente. Sacar arañones entre el rudo empedrado, el juego del mocho y la bilarda, el de la una mimula y tantos otros que resultaría interminable su mera enumeración. Y todo ello en un entorno humano increíblemente afectivo, con un vecindario en el que las diferencias personales, que son inevitables, quedaban borradas por la solidaridad, el espíritu de apoyo y ayuda mutua. Y esas virtudes han permanecido intactas durante decenios en aquellas callejas. Bien lo puedo decir yo, que tanto me he beneficiado de ellas durante el largo periodo de ancianidad de mi madre. El cariño, el afecto y la ayuda que hemos recibido de todo durante ese largo periodo supera incluso el concepto de lo familiar para reflejar algo más hondo y profundo. Por ello, con orgullo, a los cuatro vientos suelo pregonar que nací en la calle Doctor Berral, en ella viví, en ella crecí, a ella he vuelto con tanta asiduidad como he podido y siempre me sentiré en ella como un vecino más. Pero a la vez otro mundo se abría ante mí, el de la escuela, y recuerdo como mis maestros más significados a doña Mari, a don José López, y aunque de forma breve asistí también a las clases de don Álvaro Cecilia hasta su fallecimiento en 1961. Pero si de una maestra debo hablar como decisiva en mi formación, tengo que mencionar a doña Adela Asensio.
Ilicitana injertada por vía profesional y matrimonial en Fernán Núñez. Ya en la Academia Ocio, ella nos preparó a un pequeño grupo para los estudios de ingreso y con ella hicimos después primeros de bachillerato. Los brillantes resultados obtenidos en el Instituto de Cabra avalan la valía docente de aquella que fue, y lo escribo con mayúsculas, una maestra ejemplar. En aquella situación, estudiando en la academia, examinándonos en Cabra, permanecí durante todo el bachillerato elemental y, aunque con dificultades, llegué incluso a cursar 5º curso del bachillerato superior. Y de ese periodo, los profesores más significativos fueron don Joaquín López y don Isidoro Castaño. A este último le debo no solo su ayuda en el estudio de la gramática española, la literatura, el latín y el griego, sino igualmente el que, inmerso en la multitud de actividades que aquel cura era capaz de imaginar, acabé, junto con un nutrido grupo de jóvenes, siendo copartícipe de multitud de proyectos culturales, de los que me permito citar 2. El teatro y la organización de una primera cabalgata de reyes que nos llevó a ser majestades reales a Juan Vicente Zafra Polo, Gaspar, a Alfonso Moral Berral, Bertasal y al que les habla, que ejerció de Melchor. Pero la climatología no fue buena, no fue benigna con nosotros, y una foto se conserva de aquella comitiva regia con sus paisajes, en la que comitiva regia con sus pajes, en la que el decaimiento de nuestros rostros es proporcional a los litros de agua que sobre aquellas reales espaldas cayeron la noche del 5 de enero. En aquellos años, otros 2 hechos me marcaron de forma decisiva. En primer lugar, como ya se ha dicho, mi integración en el Círculo Cultural Calíope, con una larga sucesión de representaciones teatrales y recitales de poesía en los que no voy ahora a insistir, por más que me apetece. Y un segundo aspecto, creo que fue también importante, mi contribución para dinamizar la vida de los jóvenes en Fernán Núñez con la fundación de una asociación juvenil, el Teleclub Odres Nuevos, que tuve el honor de presidir durante sus primeros años de existencia. Para ello fue necesaria la colaboración, la complicidad de los 2 curas de aquel momento, don Joaquín Higuera y don Pedro del Pino, pero la verdad es que el Teleclub posibilitó la cooperación de un numeroso grupo de jóvenes que buscaban respuestas a muchas de las inquietudes que en aquellos grises años 60 teníamos todos. Y llegaron los estudios universitarios. Coincide mi entrada en la universidad con el inicio de la andadura de la Universidad de Córdoba, lo que supuso que ambos, la universidad y yo, crecimos y maduramos juntos. Y esa maduración para mí se produjo tanto en el aspecto intelectual como en el personal, pues precisamente en aquellas aulas, estudiando geografía e historia, conocí a Alicia, mi esposa, con la que he compartido mi vida desde el año 79 y con la que he vivido la más apasionante de las aventuras, la de traer al mundo, educar y convertir en mujeres a mis 3 hijas, Azahara, Alicia y Marina. De todas ellas no solo me siento orgulloso, sino que siguen siendo hoy, para mí, lo más importante de mi existencia. Y terminada la formación universitaria, tras un tránsito por la dura experiencia del paro, accedo por oposición absolutamente libre, al que creí que iba a ser mi acomodo profesional definitivo, el de profesor de enseñanza media. Profesor agregado primero, catedrático después, como ya se ha dicho, Puente Genil, Córdoba, Pozoblanco, Aguilar de la Frontera, pueblo, alcalde al que tanto debo y en el que tanto cariño y respeto recibo siempre, y Fernán Núñez fueron mis destinos profesionales. Y cuando ya creíamos que este era nuestro último puerto de arribada, surge la oferta de una posible integración en la universidad. El reto significaba un cambio total de mentalidad. En primer lugar, significaba la necesidad de alcanzar el doctorado, una prueba de fuego sin la cual en la universidad no existe, no eres nada. Y alcanzada la condición de doctor, después vendría el concurso de oposición para profesor titular de universidad, lo cual se ha visto recientemente completado con la acreditación para catedrático de universidad, situación en la que en estos momentos me encuentro. Pero la universidad no es solo docencia,
También parte fundamental del trabajo universitario es la gestión y la investigación. En la gestión fueron mis primeros valedores que depositaron su confianza en mí, Bartolomé Valle, que me confió la responsabilidad de secretario académico en la Facultad de Filosofía y Letras, Joaquín Mellado, en cuyo equipo ocupé el cargo de vicedecano y que me consta que su opinión fue fundamental para que después José Manuel Roldán Noguera, actual rector, confiara en mí para el cargo más difícil y de mayor responsabilidad que jamás haya desempeñado, el de vicerrector de profesorado y organización académica. Y en lo que a investigación se refiere, como ha dicho mi amable presentadora, mi mentor fue siempre el profesor Antonio López Ontivero, geógrafo insigne, mi maestro indiscutible, aunque eso fue siempre compatible con disfrutar a la vez de la condición de compañero y verdadero amigo. De su mano y con su dirección me ocupé del estudio del paisaje agrario de Fernández Núñez y Montemayor, tronco del cual salieron muchos de los trabajos que hoy aquí se han mencionado. Y otras cuestiones de las que me siento razonablemente satisfecho, cuestiones aparentemente menores, pero para mí importantes, son las siguientes. En primer lugar, el haber conseguido para Fernández Núñez una estación termopluviométrica oficial y propia, que en abril de este año ha cumplido ya 25 años de observaciones diarias. Y si las circunstancias de la vida me lo permiten, en 2018 podré dejar como legado una serie estadística con los datos diarios de las temperaturas y precipitaciones de los últimos 30 años, periodo que se considera el adecuado para el estudio científico del clima de un lugar. Y esta actividad ha incrementado además el contacto con la gente de mi pueblo, en el bar de Molero primero, en el de Rosa Moreno después y en el bar La Ronda en la actualidad. Fuimos haciendo accesible esta información a la gente, a los campesinos, a los labradores. Información que además era completada con las frecuentes consultas personales que a pie de calle se me realizan y que siempre me resulta grato atender. Y otra faceta también muy gratificante, que también se ha mencionado, es mi colaboración en el diario Córdoba, en la sección La mano del tiempo, donde mi vieja afición a la fotografía me ha permitido rescatar muchos aspectos de la historia de Fernández Núñez a través de fotos antiguas que han servido como un foco irradiador de memoria colectiva. Desearía poder reanudar pronto esa serie fotográfica que más temprano que tarde quiero verla recopilada en un librito. Y para terminar, como algo de especial interés para mí, también lo ha citado mi presentadora, quiero dejar constancia de la ilusión que en nosotros despierta el proyecto editorial que Juan Vicente Safre, quien les habla, bautizamos como Ediciones Puertas de la Villa. Un proyecto que aspira a dar a la luz la creación literaria o histórica valiosa que surja de Fernández Núñez y en su entorno. Con 6 libros publicados, trabajamos ya en el proyecto de un nuevo libro de relatos, obra de Fernando Molero Campo. Y no puedo ni debo abusar más de ustedes, no quiero extenderme más. Finalizo ya esta mi primera crónica pidiendo disculpas de nuevo porque quizás he abusado al convertir en eje y núcleo esencial de ella a mi propia familia. Pero lo confieso una vez más, creo que esta es la crónica que a mis padres les hubiera gustado escuchar. Y esta es la crónica que yo les debía. Una crónica que, partiendo de lo personal, de lo familiar e íntimo, acabe sirviendo para caracterizar y conocer mejor a nuestra querida villa de Fernández Núñez, a sus cosas y a su gente. Y prometo intentar compensarla en el futuro con una crónica que aúne el rigor y la disciplina geográfico-histórica con el tratamiento de temas esenciales y generales. Gracias una vez más a todos cuantos han hecho posible que este nombramiento se materialice en mi favor, al ayuntamiento, a sus concejalas y concejales, a las personas e instituciones que generosamente han mostrado su adhesión, a mi familia, porque los escasos méritos que puedan justificar este nombramiento se han basado siempre en el uso de un tiempo que en su mayor parte les pertenecía. Y a todos ustedes, queridas amigas, queridos amigos, a todos ustedes que hoy me habéis obsequiado con el preciado regalo de vuestra presencia. He dicho.
después de estas emotivas y agradecidas palabras, nos vamos a tomar una copa en estos magníficos jardines que, como bien pueden comprobar, siguen engalanados con la exposición de Pedro de Labranza, seguidos por Juan Antonio Arisa y por el hermano del propio José Naranjo, Rafael. Muchas gracias por su asistencia a este acto y le damos, por supuesto, la enhorabuena a José Naranjo Ramírez por su nombramiento. Buenas noches. Que lo que